Hola, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Mi nombre es Yamil Alarcón de ATP Servicios. En este caso queremos orientar a todos nuestros clientes porque la finalidad justamente es poder orientar a cada uno de los clientes de la prestación de nuestro servicio y al público en general, ¿sí? ¿Cómo es que funciona el DREAN Next 8.12? Y hago una aclaración. Estos modelos pueden venir con el modelo 8.12, pueden ser 6-08, pero en definitiva, mientras que tenga el mismo programa, o sea que los gráficos sean los mismos, vale para todos esos modelos, ¿sí? Tenga o no tenga display, es decir, tenga aquí esta opción en donde dice hola o directamente no la tenga, ¿sí? Porque hay diferentes opciones, diferentes modelos. Pero mientras que tengamos esta posibilidad de verificar, visualizar estos programas, va a servir para cada uno de esos modelos. En este caso, este es un DREAN Next 8.12, significa que es para 8 kilos de ropas a 1200 RPM de centrifugado, ¿sí? Si tendríamos el 6.06, por ejemplo, sería para 6 kilos de ropas a 600 RPM de centrifugado. Es decir que nos va a dejar la ropa un poco más húmeda que este. Este es el modelo más grande en dimensiones y también en velocidad de centrifugado. Es decir que este modelo deja más seca la ropa. Bueno, lo que queremos hacer relativamente lo más breve posible es mostrarte cuáles son los programas y para qué sirve cada uno de estos botoncitos, ¿sí? En primera instancia yo te voy a mostrar, voy a girar hacia la derecha, voy a utilizar el programa de algodón, por ejemplo, y quiero mostrarte qué es lo que hace el equipo. Me está comentando lo siguiente: en este modelo que tiene el panel frontal, establece 4 opciones que yo puedo modificar o no, y si de repente le doy inicio pausa va a hacer este programa. Me está diciendo de que va a lavar, ¿sí? Y en esta parte algodón lo va a hacer en frío, va a demorar 1 hora 50 y va a centrifugar a 1200 RPM. Si yo estoy de acuerdo con esto que me pregunta el lavarropas en esta parte, presiono inicio pausa y va a comenzar el programa. Ahora bien, si yo no estoy de acuerdo con esto y quiero modificar alguna de las opciones, lo que tengo que hacer es modificar justamente cada una de las características que aparecen. Por ejemplo, me dice que va a lavar en frío. Si yo presiono este primer botón, que tiene como una especie de termostato aquí, ¿sí? De termómetro, perdón, fíjense que va a modificar a 30, a 40 y a 60 grados, ¿sí? Es decir que si yo quiero lavar algodón frío, va a quedar de esa manera. Ahora, si quiero lavar con un poco de temperatura, tengo que modificarla en este momento. Y a manera de lógica, como va a necesitar tiempo para calentar el agua, va a empezar a incrementar el tiempo de funcionamiento. Es decir que en frío lava en 1 hora 50, pero si yo me voy al extremo a 60, por ejemplo, va a lavar en 1 hora 45, por ejemplo, ahí, y en estos de acá va a trabajar en otro margen de tiempo, ¿sí? Va aumentando o disminuyendo dependiendo de los parámetros que nosotros estemos utilizando. Tengan en cuenta eso, porque hay veces de que al ser tan extenso el programa, al cliente no le termina gustando mucho. Igualmente, hay muchas opciones para poder comprimirlo, ¿sí? Bueno, entonces, en esta primera parte, el programa me está diciendo de que lo puedo lavar en frío con temperaturas a diferentes márgenes, ¿sí? Bien, eso por un lado. Vamos a dejarlo como estaba. Ahora bien, vamos a ir al botoncito de al lado. ¿Vieron que tienen como unas gotitas? Bueno, esas gotitas están relacionadas justamente a el enjuague. Fíjense, si yo presiono estas gotitas aquí, el tiempo aumenta y queda encendido un LED en esta partecita. ¿Para qué es esto? Bueno, estas gotitas lo que hacen es hacer un doble enjuague. Es decir que de la cantidad de enjuagues que él tiene,
si yo presiono en esta parte, voy a anexar un enjuague más. Entonces, si de repente vos querés que la ropa quede bien lavada y también con un buen proceso en el enjuague, o más que nada con el suavizante, cuando se utiliza, que la gente dice quiero que quede con ese olor rico del suavizante, bueno, podés aumentar la cantidad de enjuagues que tenés acá, ¿sí? Como para de esta manera poder tener una prenda con esa presencia, digamos, de ese olor rico que deja el suavizante, digamos, ¿sí? Esa sería la idea, ¿sí? Bien, venimos por aquí. Vamos a ir al más R. ¿Qué significa más R? Más rápido. Es decir que a este programa de 1 hora 50 lo comprime, ¿sí? Fíjense, 1 hora 20. Significa de que yo quiero lavar algodón en frío a 1200 RPM, pero no quiero esperar 1 hora 50, aprieto más R y comprime el programa a 1 hora 20, ¿sí? Entonces lo hace más rápido justamente. Esa es la idea de este botoncito. Vamos al otro. Tiene una planchita acá. Bueno, esto está relacionado al plancha fácil. ¿Qué quiere significar? Que esta función está orientada más que nada para la gente que, por ejemplo, pone a lavar el equipo por la noche y va a colgar la ropa al otro día, o pones a lavar la ropa cuando vas a trabajar a la mañana, por ejemplo a las 8 de la mañana, y regresas a tu casa por la noche. ¿Qué es lo que sucede? Si el lavarropas hizo ese programa, cuando finalizó quedó toda la ropa arrugada, pegada, centrifugada contra el cesto de acero inoxidable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vos vayas a colgar la ropa luego de 3, 5, 8, 10 horas de que haya finalizado el programa, la ropa va a quedar arrugada porque ya empezó a perder su humedad y quedó justamente pegada, literalmente hablando, en el cesto del equipo, ¿sí? Entonces queda arrugada en esa parte. La idea de este programa, de esta función del programa, digo, es la siguiente. Si vos estás de acuerdo con el programa que vas a hacer, ¿sí?, y vas a regresar a la tarde o noche o al otro día a tu casa, van a pasar muchos tiempos desde que él finalice el proceso de centrifugado. Entonces apretás este botón. Fíjate que enciende una lucecita azul en el botoncito mismo. ¿Qué es lo que me está diciendo? De que el lavarropas va a hacer todo el programa, pero no va a centrifugar hasta que vos se lo digas. Es como un anclaje, ¿sí? Él va a hacer todo el programa, pero cuando llegue el momento de sacar el agua y centrifugar, va a esperar a que vos retornes para que liberes el botoncito. Y en ese momento recién va a hacer el centrifugado. De esa manera, el equipo te espera para que vos retornes a tu domicilio y cuando levantes el anclaje, ¿sí?, cuando saques esa retención que él tenía de hacer el centrifugado horas antes, lo haga cuando vos le pediste. De esta manera él termina la ropa de centrifugar y la sacás y la colgás sin que quede arrugada. Esa es la idea. ¿Bien? Bueno, por otro lado tenemos este relojito, ¿sí? Y fíjate que este relojito está muy bueno para la gente que trabaja y tiene que coordinar horas para hacer algunos procesos o procedimientos o esperar a que la ropa esté centrifugada. Fíjate, cuando presiono el reloj, va a aparecer el reloj como tal y esta expresión que significa 1 hora. ¿Para qué es esto? Es un lavado diferido. Es decir que si yo a este equipo le digo que empiece a lavar dentro de 1 o 2 horas, por ejemplo, vamos a ponerle 2, 1, 2 horas. Si yo le digo que empiece a lavar dentro de 2 horas, él va a quedar en stand-by. A las 2 horas recién va a empezar el proceso. Es una opción justamente de lavado diferido, es decir que empiece el proceso cuando finalizó ese conteo, digamos, desde que yo le puse la programación, ¿sí? Yo le dije 2 horas, bueno, desde que estamos haciendo ahora el video, por ejemplo, hasta las 2 horas, ahí recién va a empezar el proceso de lavado el equipo. Este remolino significa centrifugado, fíjate. Está a 1200 RPM. Si yo lo presiono, ahí aparece el 0,
aparece 600, 800, 1000 y 1200. ¿Qué es esto? La velocidad de lavado. Perdón, la velocidad de centrifugado. Ahí está. Estábamos pendientes con lo otro. La velocidad de centrifugado. Ahí está. ¿Qué quiere significar? Que es la velocidad con la cual va a centrifugar, ¿sí? Con la cual va a extraer el agua cuando está haciendo el proceso de centrifugado. El programa, cuando nosotros lo seteamos, fíjate, yo lo apago, por ejemplo, ahora, cuando pongo un programa, me saluda, me da la bienvenida y ya va a dar las características que el programa tiene cargado. Y fíjate que se va a 1200 RPM. Acá hay una cuestión para que vos puedas tener en cuenta. No es lo mismo centrifugar, o no es necesario en realidad, centrifugar a 1200 RPM en pleno invierno, que también seguir haciéndolo a 1200 RPM en pleno verano. ¿Por qué? Porque estás fatigando mucho los materiales del equipo, ¿sí? La parte de los rodamientos, la estrella, el retén, el soporte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este lavarropas, si todos los días lo utilizo a 1200 RPM, tarde o temprano voy a lograr de que se deteriore más rápido que si le bajara la velocidad a 600 o 800 RPM. Es como la velocidad máxima de un vehículo. Si vos lo andás todos los días a el máximo de velocidad, tarde o temprano el desgaste va a ser mayor. Ahora, si la velocidad es una considerada o la legal entre 90 a 120 kilómetros, vas a tener mayor durabilidad de todos los elementos del equipo. Bueno, ese patrón de comparación, ese ejemplo con respecto a lavarropas, yo siempre se los comento a mis clientes. Es decir que si querés que el equipo tenga mayor durabilidad en lo que respecta al desgaste y el deterioro de los materiales, lo mejor es que vos en el verano le bajes las revoluciones a 600 RPM y en el invierno, de ser necesario, bueno, lo pongas en 1200 para que centrifugue con mayor intensidad, ¿sí? Para menor cantidad de agua en la ropa, ¿sí? Mayor velocidad de centrifugado, menor cantidad de humedad en la ropa, es decir, sale más seca. Bien, con respecto a la botonera, entonces, cada uno de ellos tienen esas alternativas. Y ya te voy a mostrar qué es lo que significa para vos papá, para vos mamá, qué es lo que significa este candado entre estos dos botones. Ahora, cuando pongamos el programa, yo ya te lo voy a mostrar. Bien, vamos a ir aquí al selector. Fíjense que el programa todavía no comenzó porque yo no apreté inicio pausa. Y un dato, cuando está en inicio pausa, queda encendiendo y apagando, ¿sí? La lámpara, digamos, el LED que tiene adentro el selector. Significa de que está en stand-by, está esperando hasta que nosotros le digamos qué hacer. Cuando le dijimos qué hacer, queda totalmente encendida en azul, ¿sí? Bien. ¿Qué son todos estos programas? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el que me conviene utilizar más? Bueno, vamos a ubicar por aquí. Fíjate, aquí el selector en apagado significa de que está totalmente apagado el equipo, ¿sí? Una de las opciones para la derecha, o sea, giro un canal hacia la derecha, significa, esta simbología es algodón, ¿sí? Para la ropa de algodón. Ahora bien, si vos pones aquí, es algodón más lavandina, Es decir que el programa está pensado para hacer la programación total de el algodón más lavandina, ¿sí? En este caso, fíjate que es el tercero, te aparecería algodón más prelavado, ¿sí? Esta simbología en donde vos, si quisieras hacer un lavado más intenso, podrías utilizar el algodón como tal, el programa algodón, y hacer un prelavado en donde vas a poner un poquito más de jabón para hacer un lavado más intenso, ¿sí? Con mayor cantidad de jabón para que la química actúe muy bien. Bien, esta partecita de acá, esta simbología significa la parte de ropa sintética, ¿sí? También volvemos nuevamente a el sintético con un prelavado, ¿sí? Si es que quisiéramos hacerlo más intenso, también lo tenemos. Fíjate que lo suma, ¿sí? Luego aquí tenemos esta manito, que significa cuan si fuera de que vas a lavar a mano. Es un lavado un poco más suave, justamente, para ese tipo de prenda un poco más delicada. ¿Bien?
Si hablamos de delicado también, aquí tenés la opción de seda, ¿sí? En esta partecita de acá, si lo ubicás de esta manera con la flecha, significa drenaje. Es decir, si quisieras sacar el agua por cualquier motivo, lo pones aquí y lo que hace es drenar, ¿sí? Si instalamos en esta parte, significa centrifugado. Por ejemplo, si querés hacer nuevamente un centrifugado, lo ubicas aquí y quedaría justamente en la opción del centrifugado. En este caso, está relacionado a un enjuague y suavizante. Por ejemplo, la ropa la finalizaste de lavar, podés hacer esta opción de poder utilizar el enjuague más el suavizante en esa parte. Aquí tenemos la ovejita, que significa lana, todo lo que respecta a lana justamente, cualquier tipo de prenda con esas características. Aquí tenemos para la ropa de bebé, ¿sí? Por otro lado, la ropa deportiva, ¿sí? Y aquí también tenés la alternativa de poder lavar. No solamente en 30 minutos, ¿sí? Fíjate acá, esta expresión, sino que un lavado más económico a 45, que es por lo general lo que utilizan. En el caso de que nosotros podamos localizar ese programa, fíjate que lo dejamos aquí, por ejemplo, en 45 minutos, que sería el lavado eco. Apretamos inicio pausa, el equipo va a comenzar a hacer el programa, aquí indica de que ha bloqueado la puerta y va a comenzar a ingresar agua para hacer el procedimiento de lavado, ¿sí? ¿Para qué es este botón de acá? Fíjate, si yo presiono los dos al mismo tiempo, va a quedar bloqueado todo el panel. Ahí aparece bloqueado y es para los nenes más que nada, las criaturas que tocan el display. Fíjate que no puede hacer absolutamente nada hasta que yo vuelva a presionar los dos botones y desbloquearlo. Ahí de esa manera sí me va a hacer caso. Les mando un saludo grande, espero que anden muy bien y que les haya servido este aporte.